Hola, ¿qué tal? Hola. Muy bien, bueno, marcamos unos minutos, que no hay muchos chicos, así que esperamos un poco más. Buenas. Y después cierro. Bueno, dame un segundito. Sí, 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 si quieren, sí, cierren la puerta. Se está hablando. Bueno, arrancamos. Preparar algunos casos clínicos, como la vez pasada, y después algunas palabras de la parte teórica. Bueno, como siempre, estando en la guardia, ustedes reciben un paciente, en este caso es un paciente de 82 años, se encuentra internado en un hogar, lo traen de un hogar, paciente con múltiples antecedentes, polimedicado, ingresa con un cuadro de deshidratación, con vómitos, alteración del sensorio, signos vitales normales, con una deshidratación moderada, y ingresa el paciente, se le realiza un laboratorio, ¿sí? Que tiene un espacio de base normal, un ionograma 140, 2,5, 102 de cloro, tiene un hemograma con una leve leucocitosis, un coagulograma normal, función renal tiene una urea levemente aumentada y una creatinina normal, ¿sí? Eh, el paciente se hidrata, ¿sí? Se le coloca una vía, le realizan una expansión, se le repite el laboratorio, que básicamente presenta las mismas alteraciones. El paciente ya estando normohidratado sigue con una alteración del sensorio, por lo cual se llama la atención a ustedes como médicos, desde el punto de vista toxicológico, cómo piensan el paciente, qué querrían saber, qué querían preguntar del paciente, de lo que es la anamnesis. Si quieren les repito un poco, 82 años, lo traen del hogar, paciente con muchos antecedentes, polimedicado, ingresa con alteración del sensorio y una deshidratación moderada, signos vitales normales, con el laboratorio que les comenté, y luego la hidratación, luego de normohidratarlo, el paciente sigue con alteraciones del sensorio y no modifica el laboratorio. ¿Cuáles son los medicamentos que toman? Me preguntaría. Muy bien, es un paciente hipertenso con antecedente de dislipemia, antecedente de un ACV isquémico, paciente con insuficiencia cardíaca congestiva, además de hipertensión, está medicado con clonazepam, enalapril, atorvastatina, haloperidol, digoxina y clonazepam. Ya lo dije, clonazepam, 2 veces por las dudas. ¿Qué otra cosa que querían saber? Si hubo algún cambio dentro de las dosis de la medicación que está tomando. Si algo fue nuevo, si hubo algún cambio, si le pusieron algo nuevo. Bien. No hubo ningún cambio, aparentemente hacía esta medicación y dosis hace varios meses, no hubo ningún cambio últimamente. ¿Y cuándo empezó con el deterioro, digamos? Así. El deterioro empezó en las últimas 12 horas, fue empeorando a la par de los vómitos, hasta que consultó, unas 12-24 horas de evolución. Perdón, ¿le hicieron un ionograma en el laboratorio? Tiene un ionograma 140 de sodio, 2,5 de potasio, 102 de cloro. Si tuvo algún traumatismo encefalocraniano en el último mes. Perfecto. No refiere el antecedente, pero muchas veces pasa con los pacientes que vienen de los hogares. Se le hace por las dudas una tomografía, que es normal. Se ven algunos antecedentes del accidente que tuvo hace 3 años, el ACV que tuvo. Ahí están preguntando, troponina normal, CPK normal. ¿Y le hicieron un electrocardiograma? Tenía un electrocardiograma que estaba con el eucárdico, con ritmo sinusal, y luego el paciente se notaron que tenía un bloqueo grado 2. Le preguntaría si, no sé, si se mezcló o cambió una dosis de la medicación, si equivocó y tomó 2 de alguna de las medicaciones que toma habitualmente. No hubo ningún error de medicación, siempre le dan la misma medicación, que luego cambios de dosis, y tomaba regularmente. ¿Alguna otra cosa que le pedirían al paciente, algún estudio? Ahí preguntan la temperatura normal, en ningún momento tuvo fiebre. Perdón, ¿puedes repetir lo que tenía el electro? Sí, un bloqueo de grado 2, bloqueo AB grado 2.
El paciente no muy hidratado, sigue con la alteración del sensorio, horas después empieza con algunas alucinaciones, empieza con bradicardia. ¿Algún estudio que le pedirían o algo que quieran saber o que le repita de lo comentado hasta ahora? El potasio 2.5, ¿no? Así es. Bueno, les voy a tirar otro centro. ¿Algún trastorno visual? ¿Cómo? ¿Algún trastorno visual? Bien pensado. ¿Por qué preguntas? Aquí estoy pensando en digitálicos. Perfecto, muy bien. Presenta paciente escotomas visuales, ¿sí? Se le hace un estudio de agudeza visual y parece que tiene escotomas visuales. Así que sí, hay alteración visual. Muy bien. Si piensan entonces en digoxina, ¿qué estudio se puede pedir al paciente? Magnesio y calcio tampoco lo pedimos. Y la digox... Lo que puede haber, el paciente tiene el resto del ionograma normal, calcio normal, magnesio normal. Y otra cosa de laboratorio. Hay que hacerle un monitoreo cardíaco continuo. Perfecto, muy bien, siempre tienen que estar monitorizados. ¿Y qué otro estudio se tiene que pedir? Ahí dije, muy bien, digoxina en sangre, ¿sí? La digoxinemia no es algo difícil de hacer, en bastantes lugares se hace. Obviamente no nos puede servir, ¿sí? Con este paciente le hacen una digoxinemia de 1.9, por ejemplo. ¿Alguien sabe el valor normal de la digoxina? El valor terapéutico, digamos. 0,5 a 2. ¿Cómo? 0,5 a 2 nanogramos por mililitro. Perfecto. Bueno, este paciente tiene 1.9. ¿Qué significa ese valor? Y ya está en rangos toxicológicos, ¿no? ¿Por qué? El valor es 5 a 2 y él tiene 1.9. Pero como es un paciente que tiene muchos antecedentes, es un paciente añoso, no... O por más que esté casi en el límite, yo lo consideraría ya como que ya está en un rango que está siendo tóxico el medicamento. Está bien, perfecto. A ver, este es un caso clínico, obviamente, porque como estamos viendo, intoxicación por dioxina. El tema es que la dioxina, ahora un poco vamos a ver en el repaso teórico, en los casos crónicos, intoxicaciones crónicas, ¿sí? La dioxinemia puede ser normal, ¿sí? Entonces muchas veces simplemente por la clínica hacemos el diagnóstico, o mejor dicho, podemos acercar al diagnóstico, ¿sí? A veces no siempre la prueba específica del dosaje no nos puede venir alterado, ¿sí? A ver, entonces, bueno, digitálicos, ¿sí? Son medicaciones que se utilizan para la insuficiencia cardíaca, para algunas arritmias como, creo que para FB, si mal no recuerdo. Son inotrópicos, lo que hacen es actuar a nivel de la bomba sodio-potasio TPasa. Lo que hacen es bloquearla, esto hace que se acumule el sodio dentro de la célula y con el intercambiador sodio-calcio, hace que aumente el calcio intracelular y de esta manera actúa como un inotrópico, ¿sí? Se utiliza bastante, por suerte para nosotros por lo menos, no tanto como antes. Y las intoxicaciones pueden ser tanto agudas como crónicas. Clínicamente hay algunas diferencias, ¿sí? Que ahora les voy a recalcar, que nos sirven justamente para interpretar el cuadro. Siempre estos pacientes monitorizados, ABC obviamente, hay veces que ingresan con cuadros con shock, ¿sí? O de las arritmias que pueden llegar a ser, o alteraciones de sensorio muy importantes, ¿sí? Entonces clínicamente, prácticamente siempre están los síntomas gastrointestinales, vómito, diarrea, dolor abdominal, etc. Suele haber un cuadro neurológico, cefalea, un cuadro confusional, algo de presión del sensorio, tal, que también come convulsiones en casos graves, ¿sí? Acá, para diferenciar el crónico del agudo, todo lo que es un cuadro alucinatorio, psicosis, se ve bien en el crónico, no en el agudo, ¿sí? ¿Qué más? Alteraciones del interno son muy frecuentes, las más frecuentes son las del potasio, y como en este caso la hipopotasemia se ve en el crónico. En el agudo se ve al revés, se ven hipercalemias, ¿sí? Después, los síntomas oftalmológicos, como bien dijeron, aparecen en las intoxicaciones crónicas también, escotomas, visión borrosa, diplopía, ¿sí? No aparecen en el agudo en general. Y lo otro son obviamente el tema de las arritmias, más que nada. Puede haber cualquier tipo de arritmias, desde no sé, una taquicardia sinusal, hasta FB, hasta T forzada de punta, bloqueos, bradicardia, ¿sí? Hay para elegir. Entonces, en estos pacientes ABC, laboratorio completo, ver bien el medio interno, ¿sí? Hacer las correcciones que hagan falta, tratamiento sintomático de las complicaciones, ya sea de las arritmias, depende del tipo de arritmia, desde lidocaína, amiodarona, atropina, según la arritmia, solamente para preguntar al cardiólogo, no por el toxicólogo. ¿Qué más? Siempre estos pacientes, además del laboratorio, tienen que estar monitorizados, obviamente, porque van evolucionando y se van complejizando, tienen que estar en una unidad cerrada, de hecho, siempre estos pacientes, ¿sí? Siempre cuando uno sospecha una intoxicación aguda, el carbón activado tiene que ser seriado, porque tiene circulación enterohepática, así que estén atentos a eso. Cuando es una intoxicación crónica, el carbón mucho no va a cambiar. En general lo ponemos, pero no es tan relevante como si en la aguda. A veces los pacientes requieren de hecho cardioversión eléctrica, no voy a comentarles, por eso son cuadros que realmente pueden ser de gravedad.
no murieron más. Nada, el tema es la digoxinemia en el agudo, sí, en general son valores que están por arriba de 2, se ven 3, 4 en general, hasta 5 hemos visto. Nada, también distintos más altos, pero en general son esos valores. Y en la crónica puede estar un poco elevado, pero no siempre, ¿sí? Así que siempre un paciente con digoxina, y este caso clínico que le digo es bastante cliché, por decirlo de alguna manera, paciente polimedicado, ¿sí? En general hay ciertos factores de riesgo para hacer una intoxicación más aún crónica en los ancianos, justamente pues en este caso por el tema de la deshidratación, que están polimedicados, antecedentes de problemas renales, hepáticos, EPOC, ¿sí? Predisponen a que tengan intoxicación. Doctor, Sí. ¿cómo haría yo un diagnóstico diferencial entre la intoxicación por digoxina y por un clonazepam, por ejemplo? ¿Sería ¿Un clonazepam? solamente? Sí, porque los síntomas son más o menos parecidos, ¿no? Incluso las alteraciones visuales. No, a ver, en el clonazepam las alteraciones visuales no ocurren, ¿sí? Tipo O sea, visión borrosa. Yo tengo que en los digitáricos sería algo más característico, pero la visión borrosa también incluye, también está dentro de la intoxicación por clonazepam, ¿no? La bradicardia, el bloqueo de gema no en el clonazepam, pero hay bradicardia. Bloqueo de gema no, perdón. ¿Ok? Alteraciones visuales, a ver, la visión borrosa, no sé exactamente dónde dice eso por benzodiazepinas. O sea, básicamente lo que hacen es afectar el sistema nervioso central, ¿sí? Ujú. Hacen depresión respiratoria, ¿sí? Está descrito también en todos los sedativos hipnóticos que puede haber algo de hipotensión, una bradicardia sinusal leve, ¿sí? Eso es un cuadro sedativo hipnótico. La visión borrosa, te repito, no tiene por qué ocurrir. No sé en dónde dice eso, pero más allá de lo que se me ocurre que alguien, no sé, que la presión del sensorio que puede llegar a tener, Ujú. que no enfoque bien. Pero no es que afecta, no hay a nivel ocular lesión como si ocurre en estos casos, ¿sí? Ujú. No da cuadro, por ejemplo, de psicosis ni de alucinaciones, muy rara vez, a veces está más bien como efecto adverso un cuadro paradojal, que es un paciente excitado, que lo sumo ahí puede tener algo tipo, por decir, alucinaciones o excitación psicomotriz, pero si no, no son pacientes que estén con alucinaciones ni psicóticos, ¿sí? Alteraciones del medio interno no producen, ¿sí? Ningún parámetro de laboratorio se altera por alguien que está intoxicado por benzodiazepinas exclusivamente, ¿sí? Ujú. Sí, el tema de la presión del sensorio, algo de hipotensión, algo de una bradicardia sinusal, pero no mucho más que eso, ¿sí? Ok. Ujú. Gracias. Bueno, ¿alguna otra? Yo tengo una consulta. Sí. Por más que lo de la digoxina, por más que se tome en la dosis terapéutica, digamos, esto surgió, o sea, la intoxicación surge por las interacciones que tiene con otros medicamentos, ¿no? Puede que por más que solamente esté medicado con digoxina, puede llegar a ser que genere igual intoxicación por el tema del rango estrecho terapéutico que tiene un rango estrecho Sí. menor, digamos. Acciones medicamentosas, ¿sí? Sino justamente por estos factores de riesgo. Paciente añoso, deshidratado, ¿sí? Con algún antecedente renal, respiratorios, cardiológicos, hacen que más fácil se desencadene síntomas por intoxicación crónica, ¿sí? No es por la interacción medicamentosa, ¿sí? Sino son estos factores de riesgo que hacen que estos pacientes, ¿sí? Tengan mayor efecto de la droga ante alguno de estos factores de riesgo, ¿sí? No es por la interacción medicamentosa. Un paciente puede entonces tener dioxina, ninguna otra medicación, y si tiene estos factores de riesgo, tiene cierta posibilidad de hacer una intoxicación crónica. Ok, gracias. Muy bien. La alteración cardiológica es en la intoxicación aguda y la crónica. ¿Hay algo, digamos, más característico de una o de la otra? Puede presentar con cualquier cosa, la bradicardia, la nariz. No, para diferenciar del agudo de crónico, eso, les chicos que acá hay algunos rotantes que también están participando presencialmente. No, para diferenciar, para diferenciar el agudo y lo crónico, de síntomas, el tema de las alucinaciones, ¿sí? Lo oftalmológico, y después el tema del potasio, ¿sí? El resto es muy similar, ¿sí? Muy bien. Bueno, muy bien, pasamos de caso clínico. Intento de suicidio, están en la guardia, ingresa una mujer embarazada de 25 años, embarazada en el primer trimestre, que refiere, tiene antecedentes de trastorno de ansiedad, que refiere que en un intento autolítico, por una pelea con su pareja, tomó la medicación que había en la casa, ¿sí? Tomó 5 ibuprofenos, no, retroceso, tomó la medicación que había en la casa, no sabe cuántos comprimidos para no complicarle la vida, tomó ibuprofeno, había amoxicilina, sales de hierro y yodo que tenía para el embarazo. Tomó estos comprimidos, repito, ibuprofeno, yodo, hierro y amoxicilina. Lo tomó hace media hora, la paciente ingresa en buen estado general, totalmente asintomática, ¿sí? Cuéntenme un poco qué hacen con la paciente. Repito, ABC perfecto, examen físico normal, no tuvo ningún síntoma, ¿sí? Y tomó hace media hora, una hora, cantidad desconocida de estos 4 medicamentos. ¿Qué hacen con el paciente? Bueno, si está estable y no presenta sintomatología y con el tiempo que pasó desde que ingirió todo eso, podría probar poner una sondita gástrica y tratar de recuperar comprimidos. Perfecto, muy bien. Le colocan... ¿Cómo?
cuando salga el logo no entendí. El paciente, ahí como ponen, lo internan, le colocan una sonda nasogástrica, se hace un lavado gástrico. ¿Qué otra cosa hacen con este paciente? ¿Me escuchas? Sí, sí. Ah, no, preguntaba cuánto tiene el embarazo. Está en el primer trimestre. Ah, porque el ibuprofeno provoca toxicidad del feto. Ahí cuando hay toxicidad y tiene riesgo el feto, ¿se hace algo con el feto? ¿O a él también se lo trata o cómo es? No. Igual el tema de toxicidad por ibuprofeno para el feto, si bien, a ver, hay ciertas, digamos, hay ciertos estudios que hablan de posible como teratogenicidad, ¿sí? Desde el punto de vista toxicológico, no se hace nada, menos que menos en el momento de intoxicación aguda. Eventualmente, sí, no sé si cuando nazca el chico, si hay alguna alteración morfológica, uno puede ver si se debe o no, ¿sí? Pero con ningún digamos, teratogénico uno hace algo con el feto, ¿sí? Por más que sea algo recontra teratogénico, uno no hace un aborto, por decir algo, o toma alguna conducta, ¿sí? Más allá de lo que uno hace en intoxicación aguda, ¿sí? Pero esto es, digamos, otro tema, ¿sí? Pero te repito, para cualquier teratogénico, en el momento agudo, más allá de eventualmente el carbono activado, lavado o lo que fuere, no se hace ninguna otra cosa, ¿sí? Muy bien, entonces, ¿qué hacemos con este paciente? Dijeron lo de la sonda nasogástrica, lavado gástrico, ¿qué más? Polietilenglicol para el hierro y el ¿Hace cuánto te consumió los sales de hierro? 30 minutos. Media hora, una hora aproximadamente. ¿Puedo pedir Parveni entonces? El perfil de hierro, junto con el laboratorio, ionograma, todo eso. Están un poco en orden, hay que ir, ¿sí? O sea, a ver, lo primero es poner la sonda, ¿sí? Después hablaron de poner polietilenglicol por el hierro. Perfecto, a ver, ¿saben en hierro? Obviamente, estamos apuntando al hierro en este caso clínico. ¿En qué situaciones se utiliza el Varex? En body packers también. Está bien, perfecto, sí, pero en hierro específicamente. ¿Alguien sabe en qué situaciones se utiliza el Varex? Está bien, no importa. Ahora después, cuando les repase lo teórico, ahí se los comento. Está bien, pero bueno, está perfecto. Una opción es hacer Varex, ¿sí? Carbón activado, en este caso, ¿lo utilizarían? Yo creo que sí, para el ibuprofeno, ¿no? Y si Está llegara a bien, ser para el una resto de las úlcera, medicaciones. Perfecto, muy bien planteado, ¿sí? O sea, por un lado, tenemos que tiene otras medicaciones, ¿sí? Que el carbón activado, pero está muy bien lo que dijeron, ¿sí? Por el hierro puede tener, bueno, no sé si lo decían por el hierro, si no te beneficié, pero bueno, sí, una cosa que puede producir el hierro es lesión de la mucosa con eventualmente una perforación, ¿sí? Porque tiene efecto cáustico el hierro, ¿sí? Entonces, uno a veces en estos cuadros evalúa riesgo-beneficio si conviene o no darle carbón activado, ¿sí? En parte por eso se los mencionaba con otra medicación, para que siempre se planteen esto, ¿sí? En este caso, por ejemplo, ¿sí? Ibuprofeno, amoxicilina y yodo, ¿sí? El carbón activado yo no se lo daría, ¿sí? Pero, digamos, lo que lejos más me preocupa es el hierro, y en este caso, el hierro, el carbón activado, no sirve, si los metales no se absorben al carbón activado, y eventualmente puede haber riesgo si hay una perforación de carbón activado, ¿sí? Pero son esas indicaciones, o no indicaciones que pueden ser un poco discutidas, ¿sí? Pero está perfecto lo que dijeron del Varex, ¿sí? El Varex, ya se lo voy comentando, en general, yo para saber si lo doy el Varex o no, primero hago algo. ¿Qué se les ocurre que le hago para ver si le doy o no el Varex? Perdón, ¿qué sería el Varex? Porque lo leí del libro, pero no me suena. El Varex es el polietilenglicol, es hacer irrigación intestinal total, se le dice en toxicología, que le doy el Varex, que es el polietilenglicol, el nombre comercial, que lo que hago es con una preparación colónica, todo lo que está del estómago para abajo, se lo vacío. Ahí está, gracias. Como un laxante. A ver, chicos, vuelvan un segundito, ¿sí? Disculpen, chicos, que tenía como, justo estoy en el hospital y había una consulta por un intoxicado con T4. Muy bien, entonces, le decía qué hacer para ver si le indico o no el Varex. Ahí pusieron la ferremia,
La ferremia, ¿sí? Me sirve recién a las 4 o 6 horas post ingesta, ¿sí? Entonces la contaminación, que obviamente cuanto antes mejor la haga, ¿sí? Lo que tengo que hacer es una placa de tórax, ¿sí? Perdón, de tórax no, una placa tóraco-abdominal, ¿sí? Del paciente de pie, ¿sí? Le hago de todo abdomen y tórax, para ver si veo comprimidos, ¿sí? Si uno ve radioopacidades por los comprimidos, ¿sí? Entonces significa que ingirió, más aún por ejemplo esta paciente que no sabemos si cuánto ingirió, si con un solo comprimido, cuántos, ¿sí? De qué hierro eran, no sabemos. Entonces, una placa de tórax me sirve, ¿sí? Paciente que está asintomático, que no sabemos cuánto ingirió, una placa de tórax, ¿sí? No nos puede servir, ¿sí? Si no tiene nada en la placa, y bueno, entonces ahí en la teoría no está necesariamente indicado, ¿sí? El VARES. Pero sí sepan siempre que es una opción, ¿sí? Creo que por más que esté embarazada, Interno paciente. ¿Cómo? perdón, por más que esté embarazada, le hago la placa. Y riesgo-beneficio, yo te diría que sí, ¿sí? También, esto no hay ningún parámetro, no hay ningún estudio de toxicología que diga que embarazada sí o no, pero intoxicación por hierro, el riesgo que tiene esta paciente y el feto, sí, que conviene estudiarla bien y ver realmente qué conducta puedo tomar, ¿sí? Bueno, gracias. Muy bien, entonces, de laboratorio, ¿sí? Díganme qué le pido. ¿Cómo? Bueno, a mí me ponen de laboratorio estado ácido base, muy bien, porque ¿qué pueden tener estos pacientes? Acidemia. Hacen acidosis metabólica con anión GAPA aumentado, si son los tóxicos que producen ese cuadro metabólico. Muy bien, ¿qué más de laboratorio? ¿Qué otra cosa piden? Y dígame cómo puede estar alterado o por qué. Función renal, hepática. Muy bien, pero ¿qué se altera? ¿Por qué? ¿Qué puedo encontrar? Chicos, dejen de tirarme el laboratorio suelto. Un poco de intercambio. Acidosis causa daño a nivel tubular. Sí, no, más que daño a nivel tubular, lo que produce es directamente actuar sobre a nivel de la mitocondria, si la síntesis de ATP, ¿sí? se ve alterada, eso libera protones, genera ácido láctico por el daño, y todo eso hace que haya acidosis metabólica, ¿sí? Muy bien, ¿qué otra cosa produce? Altera la coagulación. Ahí también. ¿Cómo, perdón? La coagulación. Altera, puede ser. No te escucho, disculpa. La coagulación altera. Perfecto, hay coagulopatía, ¿sí? En parte por el daño hepático que produce, ¿sí? Genera radicales libres, el hierro, esto a nivel hepático, que es donde hay mucha concentración, genera justamente daño hepático y pueden aparecer discrasias, ¿sí? Ahí pusieron hemograma, puede haber eliminación de hierro, puede dejar de producir glóbulos rojos. No, el hemograma más que nada sirve si le enver la hemoglobina, pero porque puede haber sangrados, ¿sí? No por el tema de que deja de producir glóbulos rojos, eso es a largo plazo, pero en un momento agudo sí se produce, puede haber sangrados por la perforación a nivel gastrointestinal, por las discrasias sanguíneas, ¿sí? Bueno, habían comentado después glucemia, puede haber hiperglucemia, ¿sí? Sobre todo falla hepática y después hacer una hipoglucemia. Función renal no suele afectar en general, a menos que es un compromiso generalizado, puede haber alteraciones del medio interno, y después el tema de la ferremia. Como decía, la ferremia siempre hay que esperar por lo menos 4 o 6 horas, ¿sí? Y es un indicativo de, obviamente, de toxicidad, ¿sí? A ver, entonces, para repasar un poco lo teórico. Entonces, el hierro, siempre clínicamente, o sea, el mecanismo de acción un poco lo expliqué, generación de radicales libres, acción mitocondrial, inhibiendo la síntesis de ATP, anaerobiosis, liberación de protones, ¿sí? Clínicamente se traducen por el efecto corrosivo que tiene, justamente síntomas intestinales, vómitos, ¿sí? Dolor abdominal. Para que les quede claro el concepto, prácticamente no hay intoxicación, digamos que haya riesgo clínico en un paciente en las primeras 4 o 6 horas no tenga vómitos, ¿sí? Cuando es mucha cantidad de hierro, el efecto cáustico está siempre y están con muchos síntomas los pacientes, ¿sí? Entonces, síntomas gastrointestinales me refiero. O sea, una intoxicación en las primeras 6 horas no tiene vómitos, uno sabe que si es una intoxicación es una intoxicación leve, ¿sí? Nunca una intoxicación grave no va a tener síntomas gastrointestinales. Entonces, además de lo gastrointestinal, sí que es la primera fase. Después está lo que se llama una segunda fase de algunas horas de latencia, que hay una mejoría clínica, ¿sí? En general el paciente muchas veces ya consultó, uno le pone un omeprazol, lo hidrata, mejora un poco los síntomas, ¿sí? Pero luego ya aparece la fase 3, en general a partir de las 12 horas más o menos, en las cuales el paciente se pone mucho más sintomático, aparece la fase cardiológica, ¿sí? Genera depresión miocárdica de corrección directa, disminución del gasto cardíaco, son pacientes que se chocan fácilmente, hacen shock distributivo justamente, o hemorrágico por los sangrados que tienen, justamente apareciendo las discrasias, empieza a haber afectación del sistema nervioso central, en general con depresión del sensorio por el compromiso general
de estos pacientes, ¿sí? Y la acidosis metabólica, ¿sí? Con el ion gap aumentado. En general, luego de esta fase aparece ya bien claro el cuadro florido de falla hepática, que a veces terminan en poder llegar a trasplante estos pacientes. Y una vez que resuelve el cuadro, en caso de resuelva, está en lo que se llama la fase 5, que es una complicación de semanas posteriores, que por el daño a nivel de la vía digestiva puede haber obstrucciones gastrointestinales, ¿sí? Estos pacientes, siempre que es un paciente que no sospecha hierro, además del ABC como siempre, el laboratorio con todas estas cosas que fuimos charlando, la ferremia esperar a las 4 o 6 horas, y hacerle la placa de tórax, ¿sí? Y otra cosa que es importante siempre que se puede es recabar cuánto tomó de hierro elemental, ¿sí? Cuántos miligramos de hierro elemental por kilo de peso ingirió, ¿sí? Eso también nos indica cómo puede evolucionar el paciente. Si uno puede tener un relato confiable de cuánto tomó, puede más o menos saber qué conducta tomar, ¿sí? Igual como siempre la clínica es soberana, pero es un buen parámetro, ¿sí? Les remarco miligramo de kilo de hierro elemental. ¿Esto qué significa? Ustedes si agarran un prospecto, no sé, de sulfato ferroso, por ejemplo, ¿sí? Cada 100 miligramos de sulfato ferroso, solamente hay, si mal no recuerdo, 9 miligramos de hierro elemental, ¿sí? Entonces, siempre, o por ejemplo, no sé, el polimaltosato, si mal no recuerdo, creo que es menos todavía, el 3%, o el fumarato es como el 40%, entonces siempre cuando alguien ingiere hierro, tienen que saber qué tipo de hierro es, ¿sí? Y una vez que saben cuántos miligramos de hierro elemental, lo dividen por el peso. En general, las intoxicaciones leves se considera a partir de 20 miligramos kilo de hierro elemental, a partir de 40 miligramos kilo moderado y a partir de 60 los cuadros graves. Lo mismo la ferremia, un poco uno puede hacer un paralelo, en general la ferremia es normal, ferremia recuerdo que es lo mismo que sideremia, por las dudas, pero normal es hasta 150, y en general los cuadros a partir de moderados, leves son a partir de 150 hasta 300, y a partir de 300 ya aparecen los moderados, y a mayor de 500 los graves, ¿sí? Pero bueno, como siempre les digo, la clínica es lo que manda, ¿sí? Y después siempre tenemos la opción del antídoto, más allá del tratamiento sintomático, todo lo que va apareciendo, tenemos el deferral, ¿sí? De la deferroxamina, que es el antídoto. Lo que hace es unirse al hierro que está suelto, también al hierro unido a la transferrina y a la ferritina. Lo que hace es unirse, ¿sí? Forma... ¿Cómo se llama el complejo este? El deferroxamina. Ahora se me fue el nombre del complejo del hierro con la deferroxamina. Se une, ¿sí? Y ese metabolito, eso que se forma, se elimina por el riñón, ¿sí? Y esta unión de hierro con la deferroxamina le da un color rojizo a la orina, ¿sí? Entonces, ¿cuándo usar la deferroxamina? Básicamente cuando hay síntomas importantes de intoxicación, que es un paciente que uno ya ve que tiene algo de acidosis metabólica, está con muchos síntomas gastrointestinales, ¿sí? Si está con alteración del sensorio, si cualquier síntoma de intoxicación importante, uno de los pacientes ya le indica la deferroxamina. Y la otra opción, que en general va más o menos a la par, si uno tiene la opción, es hacer un dosaje de ferremia que es mayor a 500, ¿sí? Entonces, indica al paciente, es un antídoto que sí es un quelante endovenoso, como les decía según al hierro, y en general se utiliza por lo menos unas 24 horas, más o menos entre 12 y 24 horas, y en general con este tratamiento resuelven los síntomas, mejora la acidosis metabólica, ¿sí? Cuando el paciente vemos que ya está asintomático y justamente corrigió el laboratorio, y vemos también que está con orinas claras, o sea que ya no tiene más hierro suelto, digamos que según la deferroxamina, ahí se puede suspender el tratamiento, ¿sí? Hay que hacer seguimiento a estos pacientes porque se pueden, como les decía, complicar semanas después con las obstrucciones intestinales, pueden quedar con estenosis esofágica severa, ¿sí? Así que hay que hacer seguimiento de estos pacientes, ¿sí? Creo que nada más de hierro. ¿Alguna duda? ¿Nada? Ferroxamina. Sí, claro, ferroxamina es la unión del hierro y la ferroxaminas. Bueno, pasamos al caso clínico entonces. Están en la guardia, les ingresa un chico de 2 meses de edad. Antecedente venía hace un par de días con fiebre, con tos, mocos, ¿sí? Y la madre lo lleva a la guardia porque media hora antes de la consulta comenzó con depresión del sensorio, se puso cianótico, ¿sí? El paciente ingresa con un Glasgow, vamos a ponerle un 13 en 15, tiene una frecuencia cardíaca de 58, está con una leve acrocianosis, está hipotensión, no me acuerdo los percentiles de los 2 meses, pero está un poquito hipotenso el chico. Se le coloca oxígeno, el paciente se le coloca una vía, se expande el paciente, se policultiva, se toma el cultivo, fibra completa, etc. Se le hace una placa de tórax que es normal. La ocultación sí tiene rales, tiene catarro, pero bastante moco, pero la placa de tórax es normal. Con el correr de las horas el paciente mejora, no requiere oxígeno, no desatura, la coloración es normal. Se le había hecho un laboratorio, tenía un hemograma con una leve leucocitosis linfocitaria, un texto normal, función renal normal, hepatograma normal, un medio interno, un estado ácido base normal, una
glucemia de 70 de glucemia, ¿sí? Paciente queda en observación 24 48 horas, hemocultivos negativos, se va a la casa, así como vino, se fue. ¿Con qué podría estar intoxicado este paciente? Pregunta simple, no vamos a tanto a qué hacer, ya más o menos le comenté al paciente. ¿Con qué lo estuvieron medicando hasta antes de eso? ¿Perdón? ¿Con qué lo estuvo medicando los familiares, la madre? ¿Te escuché aparte? ¿Qué cosa de la de familia de la madre? ¿Con qué lo estuvieron medicando? Por la sintomatología antes. Muy bien. Le estaba dando ibuprofeno, le alternaba con paracetamol porque estaba con mucha fiebre, hizo nebulizaciones con budesonide, le puso gotitas en la nariz por el moco que tenía y nada más que eso. Y puedo sospechar de nafasolina por lo de las gotitas de la nariz. Perfecto, ¿sí? No quedaban muchas opciones porque ya cuando uno tiene los títulos del práctico es así, pero bueno, vamos a hacer que no decía nada y pero está perfecto, ¿sí? Este es un caso clínico que es bastante repetido y que, bueno, no tengo mucha experiencia en guardias, tampoco en guardias, en internación de pediatría. Muchísimos pacientes, como este que les conté, se repiten. Que uno se interna, que aparece con un chico que viene con fiebre, con respiratorio, se pone medio séptico, es una chuchemia, como se le dice. No se cultiva nada, 48 horas de antibiótico y se va a la casa como si nada. Y muchas veces, obviamente muchos son realmente de causa infecciosa que no se rescata, pero muchas veces no se pregunta una posible intoxicación por nafasolina, ¿sí? Que es más frecuente de lo que realmente lo vemos, ¿sí? Bueno, nada, ¿sí? Siempre lo que son descongestivos, ya para que tengan una idea, como de toxicólogo, ya les digo que todo lo que son descongestivos, antitusivos, mucolíticos, expectorantes, en castellano se lo digo, no sirven para una mierda, ¿sí? Y muchas veces lo que pueden producir son intoxicaciones. En general, todos estos grupos de medicaciones, a ver, depende cuáles, algunos pueden dar cuadros anticolinérgicos, algunos pueden dar, más que nada tenemos miedo a los que tienen algunos simpático-miméticos como pseudoefedrina, que de hecho están contraindicados, ¿sí? Cuando son tan chicos, ¿sí? Pero bueno, algunos también tienen otros tipos de simpático-miméticos, fenilefrina y otros que pueden dar cuadros simpático-miméticos. Y después tenemos, más que nada, lo que son los descongestivos, que también hay algunos con simpático-miméticos. Hay otros que tienen como nafasolina, está después la oximetasolina, silometasolina, son obviamente todos similares a la nafasolina, son todos derivados imidazólicos que tienen, en parte sí tienen un efecto a nivel alfa-adrenérgico agonista que genera vasoconstricción, eso es lo que el efecto terapéutico que se busca, ¿sí? Se empezaron a usar estos derivados imidazólicos porque justamente con todos los otros, que eran directamente simpático-miméticos, agonistas alfa, exclusivamente y bastante agonistas, producían muchas intoxicaciones. De hecho, algunos se prohibieron porque vieron que producían ACV en embarazadas, era bastante complicado. Se fueron prohibiendo la mayoría de los simpático-miméticos que aparecieron porque no tienen tanto efecto agonista, menos efecto adverso simpático-mimético, digamos. Lo que tienen es que también, además del efecto adrenérgico, tienen agonismo por los receptores imidazólicos, ¿sí? Que justamente los receptores imidazólicos producen lo contrario, ¿sí? Básicamente que los receptores adrenérgicos, por eso no son tanto los cuadros simpático-miméticos, pero en casos de dosis altas de intoxicaciones, producen justamente estos cuadros que son lo contrario al adrenérgico, que por estimulación del receptor imidazólico, pero que son síntomas muy importantes. Más aún, prácticamente todos los chicos intoxicados que vemos con nafasolina son menores de un año. Hemos visto un chico más grande, 2, 3, 4 años. Hemos visto también algún adulto con algún síntoma leve, pero sí puede dar cuadros graves en los menores de un año principalmente. Justamente es depresión de todos, ¿sí? Depresión del sistema nervioso central, baja TA, baja frecuencia cardíaca, depresión respiratoria, hipoglucemia, ¿sí? Cianosis. En general son cuadros relativamente de corta duración, la vida media en general son de 3-4 horas estos productos, y en general los síntomas de intoxicación son 1 o 2 horas, ¿sí? Y después el pibe se recupera, está como si nada, sigue con un poco de moco, que en general es por la causa por la cual se lo dan, y ninguna otra cosa. El tratamiento es sintomático, ningún antídoto, pero hay que internarlos, ponerles oxígeno, eventualmente con cuadros graves hay que ventilarlos, un destrozado para corregir la hipoglucemia, casos graves sinotrópicos, ¿sí? Que en general, como digo, son transitorios porque en pocas horas el paciente está como si nada, ¿sí? Pero bueno, siempre tenerlo presente como diagnóstico diferencial, este cuadro clínico, ¿sí? Y además muchas veces la familia no te cuenta, ¿sí? Porque lo tienen como que prácticamente no es una medicación, porque es un poquito de moco, se ponen siempre las gotas en general. Veo el caso, ejemplo pediátrico, porque como les digo, la mayoría de los pacientes intoxicados con esto son pediátricos, y en general es así, el padre lo usa siempre, todo el tiempo, porque está siempre con rinitis alérgica, lo que fuera, lo usa todo el tiempo, y entonces el hijo está con un poco de catarro, también medio respirando más o menos, porque tiene tapada la nariz, y le pone para ayudarlo, obviamente, pero los chicos son muy sensibles, ¿sí? a esta medicación está contraindicada, ¿sí? Pero con pocas gotas a veces pueden hacer cuadros, los chicos tan pequeños, ¿sí? Muy bien, ¿dudas? ¿Algo que haya quedado en el práctico de hoy? ¿Nada? No, creo que ya está. Cualquier cosa que después si leen el tema y les quede la duda, el viernes que poner
parcial, pero el otro cualquier cosa, para que quede para el final por lo menos, cualquier duda me avisan. Listo, gracias. Buenísimo, muchas gracias. Hasta luego. Chao, chao. Gracias.